Bienvenida al módulo Campañas exitosas, comunicación efectiva y oratoria de las Escuelas de Líderes Políticas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutadas por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Bienvenidas al módulo Campañas Exitosas, Comunicación Efectiva y Oratoria. Soy Ernesto Humada, docente universitario, y en la sesión de hoy abordaremos el tema oratoria y comunicación efectiva. Es muy importante recordar, y lo hemos hablado en otros momentos, que la comunicación es fundamental, tanto la verbal y la no verbal. Es difícil separarlas, normalmente están unidas, están vinculadas, tienen que ver que se necesitan, pero a la vez tienen ciertas diferencias que en el ámbito específico de la comunicación también oral y escrita, que es lo que veremos a continuación. Respecto a la comunicación escrita, que es uno de los aspectos más importantes y necesarios de lograr tener una buena comunicación, recordar que la comunicación escrita es compleja. No siempre tenemos la seguridad de que el mensaje que hemos enviado ha sido recepcionado de manera positiva. Por esto es importante que cuando emitimos un mensaje escrito, busquemos la forma, la manera de expresar nuestros pensamientos y emociones de una forma que sea plausible y a la vez atendible por aquella persona que va a leer nuestros mensajes. En ese sentido, hay varias preguntas que uno debería siempre hacerse cuando va a emitir un mensaje o una comunicación de este tipo, de carácter escrito. Algunas de las preguntas más importantes son, por ejemplo, ¿por qué escribo un determinado mensaje? ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Quién va a ser aquel público que va a leer lo que yo estoy escribiendo? ¿Qué rol cumple el mensaje que estoy enviando? Y eso influye mucho el tono de nuestra escritura, con mayor confianza, mayor tal vez formalidad. Por otro lado, ¿qué formato voy a usar? Un formato que busque seducir, atraer, argumentar, informar. Eso es muy importante. Y finalmente también el punto, ¿cuáles son las ideas que quiero comunicar? Sobre esto es fundamental tener primero una claridad mental. Luego uno puede hacer un esbozo, un borrador sobre lo que quiere transmitir, pero siempre tener claro las ideas que se quieren escribir en el texto que vamos a comunicar. Sobre la comunicación oral, recordemos que tiene que ver obviamente con una relación que se puede establecer a nivel interpersonal, social o grupal, entre dos o más personas. Ahora, la comunicación oral tiene un elemento que a la vez es valioso, pero también es complejo, su carácter efímero. Obviamente, a menos que nosotros nos estemos grabando, la comunicación oral, nosotros decimos entregamos un mensaje que finalmente desaparece. Desaparece en términos distintos, obviamente, al mensaje escrito que queda fijo. Obviamente, si esa comunicación oral es grabada o se utiliza otro mecanismo, queda fijado. Pero en sí misma, la comunicación oral muchas veces tiene este carácter transitorio. En ese sentido, un elemento central, fundamental, y que todos los estudios de comunicación nos permiten observar que es clave, es el hecho de nuestro tono de voz. La voz es un instrumento fundamental, poderoso, necesario. Ahora la voz, todos tenemos una voz determinada, particular, que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que vamos relativamente manteniendo en la adultez. Ahora, se puede trabajar, obviamente. Hay personas que trabajan con fonoaudiólogos, otros profesionales, pero lo importante es tener un tono que sea propio, un estilo propio, que sea natural, donde nuestro tono de voz, nuestro volumen, sean las acordes. Ahora, hay ciertos momentos que nuestra voz se ve modificada también por la influencia de nuestras emociones o de las ideas que queremos transmitir o la fuerza con la cual las queremos señalar a los demás. Sobre esto, recordar que existen dos tipos de comunicación oral. Una que es la espontánea, que es la que usamos la mayor parte del tiempo, cotidianamente. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un determinado negocio o nos encontramos con alguien conocido en una calle. Y la otra es la planificada, la que muchas veces tenemos que ordenarla previamente. Puede ser, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo o cuando ustedes quieren plantear también un tipo de discurso o comunicación a un grupo determinado. Antes, ambas son importantes y ambas tienen funciones distintas. En la comunicación oral es muy importante destacar algunos puntos que debemos considerarlos al momento de utilizar este medio de comunicación. Primero, que haya una articulación clara de las ideas.
Nuestras ideas tienen que ser capaces de interpelar al otro en el sentido de que las considere. Por eso la claridad va a ser fundamental. Hacer un bosquejo implica, en segundo término, tal vez prepararlo. Esto ocurre normalmente, especialmente cuando hay una comunicación oral asociada, por ejemplo, a un discurso. También la pronunciación, que es un ámbito complejo, difícil, a veces por nerviosismo o porque estamos hablando un poco más rápido, pero una buena pronunciación es un factor esencial. Tener fluidez verbal. La fluidez verbal tiene mucho que ver también con nuestra incorporación de elementos lingüísticos. En ese sentido es indudable que, por ejemplo, la lectura es un factor positivo para adquirir una buena fluidez verbal, pero también la práctica y también lo seguro que nos encontremos cuando transmitimos un mensaje de esas características. Las pausas. Muchas veces, al igual que en la música que requiere de silencio, en la comunicación nuestra expresión verbal requiere de ciertos tiempos para detenernos. Pausas que muchas veces también involucran tal vez estar atentos a la recepción de nuestro mensaje. Finalmente, también en este punto, siempre hacer hincapié y reiterar las ideas principales de nuestro discurso. Otro elemento es el entusiasmo, las ganas que le pongamos en nuestro mensaje. Esto es fundamental, especialmente en tiempos donde, como les decía, hay mucho ruido, hay mucha posibilidad de que las personas no estén muy atentas. La expresión corporal, nuestra comunicación oral, tiene que considerar lo no verbal. A la vez, tiene que haber un estilo que sea natural, no impostado, que no se vea falso. En definitiva, ese es un tema fundamental. Algunos también plantean, y puede ser plausible usarlo en algunas circunstancias, especialmente tal vez en una entrevista, estoy en una entrevista radial o televisiva, o posiblemente frente a un grupo de personas, usar alguna frase que sea interesante, atractiva, que llame la atención. Otro aspecto, el uso del tiempo. Muchas veces la comunicación oral, dada su mayor espontaneidad, a pesar de que uno pueda planificarla, surgen inconvenientes o circunstancias del momento, hacen que el tiempo que teníamos determinado sea más amplio y no lo logremos alcanzar de forma precisa. Tener convicción, que lo que comunico, estoy seguro, es lo que creo, fundamental. Siempre tener ese punto a nuestro favor, la convicción. Hasta el momento hemos observado que la comunicación es un elemento complejo, necesario y cotidiano. Y tiene que ver finalmente que los seres humanos somos seres sociales. Por lo tanto, la necesitamos en cada momento de nuestra vida. No podemos dejar de lado. Por lo tanto, tanto la oralidad con sus aspectos verbales y no verbales, y obviamente también todo lo que es nuestra gestualidad. Lo vamos a usar siempre. Respecto a la comunicación, hay un concepto que siempre va asociado a ella. Es cierto, comunicamos, pero no siempre esa comunicación la podemos decir o denominar que es efectiva. Nosotros finalmente lo que tenemos que buscar cada uno es lograr una comunicación que sea efectiva. Para esto se deben cumplir dos propósitos esenciales. Primero, que el mensaje sea entendido con cierta facilidad por la persona que recibe nuestro mensaje, nuestra interlocutora. Por otro lado, quien recibe el mensaje pueda captarlo, es decir, que la menor posibilidad de ruidos, de barreras o distorsiones posibles se encuentran presentes. Asimismo, hay una serie de condiciones necesarias para una buena comunicación. Desear transmitir el mensaje, querer permanecer en la conversación y a la vez participar en cada uno y con cada uno de los y las comunicantes de nuestro mensaje. Asimismo, cuando nosotros queremos comunicar, si queremos que nuestra comunicación sea efectiva, debemos manifestar una intencionalidad de querer escuchar y de comprender al otro. Eso va a ser un elemento central. Por eso en la comunicación el respeto, la empatía, la asertividad son esenciales. Escuchar activamente. No siempre estamos atentos al mensaje o a la comunicación. A veces asumimos porque estamos mirando a alguien que lo estamos escuchando, pero nuestra mente está en otro lugar. En ese sentido, la comunicación efectiva va a ser clave, va a ser fundamental. Y a su vez, utilizar todos los mecanismos asociados a ella. Tono adecuado y una buena gestualidad. Ser asertivo.
ser capaz de decir las cosas de una forma que no sea violenta, que no sea agresiva, pero tampoco dejar de decir lo que pensamos. Es fundamental ser asertivo y a la vez ser empático, ponernos en el lugar de la otra persona y decir lo que pensamos o sentimos, pero siempre en un ámbito de respeto. Ahí es clave nuestra inteligencia emocional, el manejo de nuestras emociones. Ahora, hay un elemento que hoy día obviamente, y desde la perspectiva de lo que estamos hablando nosotros, de campañas que sean exitosas en el ámbito de la perspectiva de género, tiene que ver con este elemento. Hoy el lenguaje con perspectiva de género es fundamental. Tiene que ver con un lenguaje que no sea sexista, con un lenguaje que no discrimine ni denigre a las mujeres. Sobre este punto, obviamente, el lenguaje es parte de una cultura, de una identidad, de una comunidad, pero claramente el lenguaje construye realidad. Por lo tanto, si es usado sin una perspectiva de género, posiblemente puede actuar con prejuicios y en ese sentido tenemos que ser capaces de modificarlo y así promover una igualdad de género, que es fundamental. Sobre el lenguaje inclusivo o no binario indirecto, es muy importante que lo usemos permanentemente. Tiene que ver también con usar un lenguaje que sea preferentemente neutro, o bien hace evidentemente el masculino y el femenino, pero evitar ciertas generalizaciones del masculino, que es muy común. Eso, obviamente, para evitar escenarios de discriminación. También importante dentro de este lenguaje destacar el aporte, los roles que cumplen ciertas mujeres en diferentes ámbitos, económico, cultural, científico o familiar. De esta manera, el lenguaje será un instrumento para democratizar nuestras creencias, nuestros valores y ordenamiento social. El lenguaje inclusivo nos da visibilidad social al género femenino y masculino, por lo tanto tiene una estrecha relación con la forma que tenemos de pensar y de ver la realidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar de forma permanente en él y con él, es decir, con un lenguaje que incorpore tanto el género femenino y masculino. Aquí hay algunos ejemplos interesantes que quería plantearles porque son muy importantes en el marco, por ejemplo, de una campaña. Evitar saludos discriminatorios o expresiones que puedan ser consideradas discriminatorias. No expresar expresiones, no usarlas, perdón, que tengan que ver con connotaciones negativas. Y evitar expresiones que reproducen los estereotipos de género, que normalmente y culturalmente se han avalado. Y obviamente hay que modificarlas. También, obviamente, evitar palabras que evidencien género masculino, generalizador. En ese sentido, es preferible utilizar los colectivos. En síntesis, en suma, si ustedes observan, tiene que ver la comunicación, el lenguaje, con una serie de elementos. Lo más importante para finalizar, necesitamos tener una comunicación que sea efectiva, una comunicación en la cual nuestro mensaje llegue a los otros. Y muy importante en la actualidad, una comunicación donde se utilice el lenguaje inclusivo y de esta manera evitar todo tipo de estereotipos o discriminaciones. Soy Ernesto Ahumada, docente universitario, y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.